Bien, vamos a dar inicio a la tercera conferencia del ciclo de Cultura Arquitectónica. Y en esta oportunidad tenemos al arquitecto Grace Mallea con su ponencia Idea y Forma. Grace Mallea es arquitecto de la Universidad del Biobío, máster en Arquitectura del Paisaje de la Universidad Politécnica de Cataluña, con la tesina Lo Sagrado como Identidad y los Paisajes Ceremoniales Mapuche. Ha trabajado como arquitecto en diseño de proyectos de casas de ferrocemento, proyectos de arquitectura, interiorismo mobiliario. Arquitecta colaboradora como asesor urbanista en el desarrollo de proyectos de diseño urbano, paisajismo, equipamientos de la Municipalidad de Guaipén. En España fue becaria en gestión de edificios corporativos en Servia Abertis de Abertis. Se ha desempeñado como ilustradora en LG Design, estudio de gráfica y diseño, en conjunto con la diseñadora italiana Luna Constantini. Ha ganado premios como en el concurso de diseño del cartel 46 Heineken Jazz al Día. Primer premio en el concurso Design de una T-shirt for One Condoms. Premio de mención de honor en el concurso Imagina Belluters, concurso de intervenciones urbanas para uso temporal de solares en el barrio de Belluters, Valencia, España. Y tiene artículos en la revista Paisajismo, Paisea, número 18, de Arte y Paisaje de España, con el artículo Más allá de los colores. Les dejo con ustedes entonces a Grace Mallea. Hola a todos, gracias por venir. Bueno, como sabemos todos, ¿no es cierto?, el tema de fondo de este semestre es la forma, y al plantearme hacia dónde podíamos enfocar la forma, creo que es imposible prescindir del gen, que es la idea. Entonces, hoy quería un poco hacerles mi lectura del proceso creativo, de la idea y forma. Bueno, entonces quería iniciar con un texto que para mí es muy inspirador, de uno de mis arquitectos favoritos, Alvar Aalto. Dice: solo hay dos cosas en el arte, la humanidad o la falta de ella. La simple forma, algún detalle en sí, no crea humanidad. Hoy en día contamos con suficiente arquitectura mala y superficial que es moderna. Es que aquí está resumido todo en realidad. La forma como forma no es nada. Nosotros como arquitectos tenemos un rol, y que es hacer espacios, y los espacios los vive el hombre, la humanidad. Entonces, para mí esta es la base el principio que tendríamos que tener cuando nos planteamos algún proyecto. Bueno, entonces aquí quería recoger algunos escritos que creo que me ayudan a montar un poco la ponencia de hoy, que es el proyectar. ¿Qué sería proyectar? Es algo así como resolver un problema. Es decir, tenemos unos datos y luego tenemos que encontrar una solución. Un principio y un fin, así muy simple, digamos. Pero esto requiere tener una idea. Y esta idea nos puede surgir desde el lugar, ¿no es cierto? Un lugar espacio-temporal, desde la función, el programa, los usos, de la intención, que ahí, ¿no es cierto?, tiene que ver más con nuestros propios modos de entender el espacio, por ejemplo, la luz, y de la racionalidad de la construcción. O sea, aquí está asociado a los materiales, a la estructura, a las tecnologías, etc. Toda esta bolsa, digamos, componen o nos sugieren cómo pueden hacer una idea. Y luego, la imaginación libre es la facultad de configurar la imagen de un objeto aún no visto o aún inexistente en la realidad. Esta se crea con base en la experiencia. O sea, para mí esto también es así, súper lúcido. La imagen libre, tenemos que estar súper despejados porque vamos a crear algo que no existe. Un objeto o lo que sea. El proyecto final nace de una nada principal, de una nada, ¿no es cierto?, en un principio. Pero nunca vamos a poder crear algo
si no tenemos esa base primero de la experiencia. Luego, esto mismo explicado por un arquitecto matemático, que él dice que al hablar de diseño, el objeto real de la discusión no es solo la forma, sino el conjunto que corresponde a la forma y su contexto. Para que una forma, espacio, urbana tenga significación, se requiere de un concepto que le dé contenido. Esto es muy importante, que tiene que estar engendrado con una clara y potente intención, otra cosa. Y dice luego que se tiene que apoyar en un profundo conocimiento del problema que implica el yo, los otros, el contexto sociocultural y el entorno, que es básicamente lo mismo. Tengo que entender primero un contexto y luego, para poder tener intención al transmitirlo, ¿no es cierto? Este yo, contexto social, cultural y entorno es la experiencia, es nuestra experiencia entonces al momento de analizar. Bueno, la idea, ¿qué es la idea? La idea de la semilla, es el gen. De aquí empezamos. Una buena idea seguro nos lleva a espectaculares proyectos y no necesariamente de arquitectura. Una hoja de afeitar, un paraguas, una silla. Todo nace de una buena idea. Aquí les quería, por ejemplo, mostrar algo más simbólico, que sería, por ejemplo, la idea asociada a una observación. En este caso, la silla Vasili, que nace inspirada, bueno, en teoría es lo que se cuenta, cuando Marcel Breuer miraba su manubrio de la bicicleta con tubular de acero. Entonces él se planteó, bueno, ¿y por qué no hacemos un diseño modular prefabricado de tubos de acero? Y nace, ¿no es cierto?, la ya legendaria silla Vasili. Esto entonces, la idea está asociada en este caso a un contexto también, de tiempo. Luego, otros ejemplos que también tienen que ver con diseño, que sería la cafetera cónica de Aldo Rossi y el exprimidor de Philips Stark. Bueno, aquí es bastante similar, pero me gusta proponérselo o mostrárselos hoy porque también implican función, una forma asociada a una función. O sea, vemos el objeto y es la función. Es un objeto y una función, y es un diseño, bueno, ya está espectacular. El concepto. La idea de inmediato nos lleva a un concepto. El concepto, si vamos a la esencia de la palabra, tiene que ver con el concebir, con el dar forma a algo, al darle vida a algo. Y si lo hablamos en el hacer arquitectura, es en la forma de construcción. Entonces, en el fondo es la idea que fundamenta, ¿no? Que fundamenta nuestro proyecto. Y luego aparece la forma, porque en realidad la forma en sí carece de significado, entonces necesariamente tiene que estar asociada a este concepto que nos da un contenido. Y porque un método que solo consiste un método proyectual que solo consiste en lo compositivo, en realidad no genera un proyecto sensible. Bueno, entonces lo que planteo aquí es este método proyectual que tiene que ver con una génesis de la idea, de la semilla que se planta, se empieza a desarrollar el concepto y finalmente se llega a la forma. Este es el todo, digamos, armónico. Bueno, entonces quería aquí presentarles, como para resumir toda esta idea, algunos ejemplos de resultados arquitectónicos que asocian, ¿no es cierto?, la idea el concepto, digamos, a un objeto terminado, a una arquitectura terminada que está asociada por ejemplo, en el caso de la cascada de Lloyd Wright, lo asocia a un concepto de la naturaleza, como el esquema de árbol, como núcleo de hogar. Luego Le Corbusier con la Villa Savoie, que también lo asocia al tema de la naturaleza, de su entorno, del paisaje. El Teatro del Mundo de Aldo Rossi, que nace de un concepto de su Venecia, ¿no es cierto?, de esto de lo flotante y de las cúpulas, de las fachadas.
y la Sagrada Familia de Gaudí, que asocia o que tiene este concepto de ascender hacia lo sagrado, hacia lo divino. Entonces, son bastante claves en este concepto y forma final. Bueno, podemos tener distintas formas de resolución formales. Por ejemplo, un día de lluvia, caso 1, puede ser eso, puede ser esto otro, nos protegemos, puede ser esto, nos protegemos y a la vez a lo mejor recogemos el agua, puede ser esto que también nos cobija quizás. Son en realidad distintas formas. Pero lo que nos interesa es que es esto, ¿no es cierto? Que esta forma nosotros nos vamos a generar un resultado espacial, que es, no, por eso no es solo la forma, es el cobijo que generaríamos con esto. Bueno, quería presentarles un proyecto que para mí es emblemático porque resume, engloba, digamos, todo lo que les he presentado anteriormente de forma sublime, de una idea a un resultado formal magnífico, que es la capilla de Notre Dame de Haut de Ronchamp, de Le Corbusier. Se las quiero presentar además porque tuve la oportunidad de conocerla el año pasado y de recorrerla. Entonces, después de haberla visto, estudiado, estar ahí, en realidad, puedo afirmar que la forma ya no es solo la forma, sino es un resultado espacial. Bueno, Ronchamp. Ronchamp es una villa que está situada en la frontera franco-suiza. Está bastante perdido en realidad porque el pueblito como más importante es Belfort, que está a unos 20 kilómetros. Entonces llegar hasta Ronchamp en realidad es ya en sí mismo una peregrinación. Está situado en una ladera, así que está un poquito elevado. Y históricamente las primeras ocupaciones fueron hace milenios atrás, ocupación romana. Ronchamp significa campo romano. Luego hubo ocupación celta, en el medievo también fue levemente ocupada, pero bueno, y luego tuvo su potencial a mediados del siglo XVIII con una minera del carbón. Actualmente hay todavía ruinas, cuando uno asciende hacia ella, se las encuentra. Bueno, pero siempre ha tenido un carácter como bastante simbólico. Ya en 1200 aproximadamente empezaron a generarse las primeras peregrinaciones hacia la cima para adorar a la Virgen María. Y se construyó en el siglo XV la primera capilla, que luego fue ampliada con esta torre a mediados del siglo XIX. Y aquí ya en este momento Ronchamp se empezó a convertir como en un importante lugar de peregrinación. Ahora, ha sucedido que con el tiempo, en 1913 hubo un incendio, luego fue reconstruida en 1930 y se construyó esta nueva capilla con estilo neogótico, que durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944, fue bombardeada por los franceses que estaban atacando a los alemanes que estaban ocupando. Entonces, los religiosos le propusieron a Le Corbusier hacer una nueva capilla, con la idea de renovar, rejuvenecer la iglesia. Entonces, le dijeron que le daban libertad absoluta en el diseño, y por eso él aceptó. Bueno, aquí ya nos vamos más al terreno en sí mismo. Aquí arriba, ¿no es cierto? Esta aquí estaría la capilla. El emplazamiento destaca por estar en un llano que tiene importantes vistas en todos los puntos cardinales y digamos, el ascender hacia ella es un proceso, es una peregrinación importante. Bueno, Le Corbusier entonces, cuando se planteó el proyecto, también parte desde la idea, y él dice que la idea nace en el cerebro, indefinida, deambula y crece. Con esmero dibujé los 4 puntos cardinales en la colina. Tan solo hay 4. Al este, el Valluns de Alsace. Al sur, dejan la cañada los últimos riscos. Al oeste, la llanura del Saón. Y al norte, un valle pequeño y un pueblo. Él escribió esto en su bitácora
Y quería destacarlo porque en realidad es la génesis de su proyecto. Entonces, y en realidad su génesis está relacionada con el lugar. Se empieza con la acústica del lugar. Se toman los 4 horizontes como base de partida. Ellos determinan los órdenes, a ellos se dirige la capilla. Él entonces en su primera y única visita hizo mucho croquis, mucho bosquejo del entorno, del lugar, de las colinas que lo circundaban. En el fondo, él se empapó, digamos, con el espíritu del lugar. Si vemos estos primeros croquis, ya hace el proyecto en sí. El proyecto se fue configurando en su mente, creándose lo que él mismo definió como un eco visual del paisaje. Bueno, las formas, que esto ya tiene que ver más con el estar ahí. Esto es lo que vemos, esta es la imagen que vemos cuando uno llega a la colina. Cuando tú asciendes, lo primero que descubres es una protuberante cubierta, el techo. Empiezas a dar los primeros pasos y se te asoma la fachada sur te recibe. Caminas un poquito más y ahí aparece por completo. Lo que más destaca es ya lo decía, este volumen del techo y el blanco, o sea, tú llegas y la luz, si hay un día precioso de luz, te llega y como que te ilumina después de haber visto el gris del techo. Vale, esa es la planta. Entonces, este muro que veíamos recién es el muro sur. Como ven, es un muro que no es uniforme, tiene 3,70 metros en la parte más ancha, que es el acceso, y en la parte más menor, 1,70 metros. El altar se configura aquí, hacia el este. Este es el muro este, y esta es una capilla exterior. Luego veremos que aquí hay una explanada. Es una capilla exterior. Dentro hay 3 mini capillas, 2 y 3, que son torres de 15 y 22 metros, que van configurando también todo el entorno de la capilla. Le Corbusier se basó en el modulor para generar la planta, y aproximadamente la nave tiene unos 13 por 25 metros. La capacidad es de 200 personas. Las fachadas, sus croquis de fachadas. Qué bonito. Bueno, lo interesante es que, como vemos, cada fachada es diferente, es única, pero en el contexto se entiende que es muy armónico, es un proyecto muy armónico. Tú lo recorres y una curva te lleva a la otra, entonces no está disociado. Y cada fachada tiene un rol. En este caso, por ejemplo, la fachada sur es la de la bienvenida, donde tú accedes. La fachada este es la celebración, con la capilla exterior que hablábamos. Luego, la fachada oeste es la del simbolismo. Y la fachada norte es la de servicio, que después la veremos más en detalle. La fachada sur, bueno, como les decía, ¿no es cierto? Este es el muro más imponente, que es el muro blanco, con estos vanos de colores. Bueno, aquí lo interesante es que cuando tú asciendes la colina, en realidad es como que el muro fuera como la proyección de la colina que recibe este techo arriba. Es como que fuera como la loma que va subiendo, y te recibe luego con la primera torre, que esta es la de los 22 metros. El muro, estos 2 elementos blancos configuran, digamos, el acceso con un concreto, con un gris. Entonces demarcan ese acceso. ¿Ya? Y el muro, como decíamos, como no es uniforme, las ventanas, todas las ventanas rectangulares de distintos tamaños, también connotan este carácter del muro, este espesor, que es un poco el dibujo original, ¿no es cierto? Y luego ya vemos que es esto en el interior. Efectivamente, esta ventana sería aquí abajo. Ya, entonces, por ejemplo, allí arriba tenemos otra. En planta habíamos visto que el muro también era desigual, pero en elevación, en corte, perdón, también. Así que es muy interesante ese efecto que se genera con las ventanas. Ya lo que les decía, estos 2 elementos que configuran, ¿no es cierto?, el acceso que finalmente, y el techo, digamos, que finalmente es esta puerta. Aquí no se ve, pero hay como un paseíto que llega.
Eso sí, esta puerta hoy en día está clausurada, no se accede por aquí. Pero bueno, y aquí aparece también el color, con un diseño también de Le Corbusier. La puerta son planchas de acero esmaltadas y gira en un eje, o sea, gira en circular, digamos. Pero como les digo, está bloqueada actualmente. La fachada aquí lo más importante o lo que domina, tenemos la gran cubierta, que es aquí donde aparece con toda su fuerza. Nuevamente tenemos un muro cóncavo, que es el este, y este es el muro sur, que veíamos antes con los vanos de colores. Entonces estos tres elementos generan aquí esta capilla exterior, hacia aquí, hacia atrás, está toda la explanada para los fieles. Más o menos algunos detallitos. Tenemos, bueno, aquí se ven que son pequeñas los vanos que generan esta fachada, y aquí tenemos un vano con la Virgen María. El altar con el púlpito, y aquí un día de celebración. La fachada norte, habíamos visto que la fachada norte es la fachada de servicio, que efectivamente es de servicio, pero el actual acceso, que es este, bien, era el acceso secundario, hoy es el que se utiliza, está, ¿no es cierto?, flanqueado por estas dos torres que son las capillas. Se ve la del acceso sur, y lo bonito es que aquí ya empieza a aparecer, se empieza a descubrir cómo son estas torres, estas semicúpulas, con esta ranura que después veremos que se convierten en rayos de luz. Tenemos la escalera también como acceso secundario. Y, perdón, aquí vemos, ¿no?, que este es un muro convexo que da la vuelta, que no se envuelve, o sea, se contrapone a los otros muros. Las torres. Qué bonito, este detalle, qué interesante, porque aquí vemos la ranura efectivamente y estos vanos también donde entra la luz. Luego vamos a ver el efecto como es por dentro, que también es brutal eso. Ya. Entonces aquí no se ve muy bien, pero esta es la fachada oeste, que decíamos que es la única más cerrada. Entonces se ven aquí, es como que se desnudan cómo son el interior de estas torres. Y el elemento interesante que aquí aparece, lo veremos, está un poquito oscuro, pero a ver, es una gárgola. Es esta gárgola, que es el punto más bajo en realidad del techo, que son 4,70 metros aproximadamente aquí. La parte más alta tiene 10 metros. Y esta gárgola entrega el agua lluvia a esta pileta también de diseño. Entonces, como es muy puntual la intervención aquí, pero muy interesante. La techumbre, como él hablaba de la quinta fachada, él narra que, dice, encima del tablero de dibujo tengo el caparazón de un cangrejo que recogí en Long Island, cerca de Nueva York. Será la cubierta de la capilla, 2 membranas de hormigón de 5 centímetros de espesor y separaciones de 2,26 metros. El caparazón descansará sobre las paredes de piedra recuperada, porque las paredes de piedra, digamos, son de mampostería, y él utilizó material reciclado de las capillas que habían antes. Que es esta la techumbre, ¿no es cierto?, que habíamos visto. Y aquí por dentro vemos lo interesante que es, porque la techumbre en realidad es como que estuviera flotando. Entonces lo único y no se apoya en el muro. Este muro de 3 metros que veíamos no es importante, son estos pilares que están escondidos los que soportan la techumbre. Entonces aquí genera todo un vano de luz que es súper interesante, contrapuesto con las otras ventanitas. Entonces no podemos no hablar de la luz en este proyecto. La penumbra aparece cuando tú entras. ¿Ves este efecto así como súper místico, que de alguna manera puede ser que es el disociar, ¿no es cierto?, viene del mundo exterior y llegas al recogimiento a ese mundo interior. Pero luego, poco a poco, se te van develando, que una vez que tu ojo se empieza a acostumbrar con la luz, empiezas a entender los detalles, empiezas a ver cómo funciona y cómo aparecen aquí lo que veíamos, cómo es este muro perforado. Los detalles de las ventanas, de los colores, las asimetrías.
todo ese espacio. No se ve tan bien, pero creo que es un efecto de que hay mucha luz, yo creo, pero porque aquí abajo hay un altar. Entonces, estas son las torres, las capillas. Miren, es tal cual, o sea, tú recibes la luz y baña este muro texturado, maravilloso. Esto es lo que veíamos por fuera, ¿no es cierto? Esa ranura, y se convierten en esto. Entonces son como subespacios dentro de la capilla, y tú puedes hacer tus ceremonias íntimamente, independiente del espacio del altar mayor. Y son diferentes juegos de luz, eso es muy interesante. La fachada en cambio está muy poco intervenida, y estas pequeñas ventanitas, estos pequeños vanos, digamos, es como que fuese un cielo estrellado, una cosa así, como metafóricamente. Y la música nos acompaña. Bueno, este texto es de un discípulo de Le Corbusier y me pareció, me pareció casi que para terminar la presentación, ocuparlo. Y dice: el caso de la capilla es muy ilustrativo sobre la forma de trabajar de Le Corbusier. Su visita al lugar, que solo exigió un viaje en tren, unas pocas horas sobre el terreno y un viaje similar de regreso, bastó para que naciera el esquema y la idea motriz. 2 años tomó, sin embargo, el desarrollo de la idea. Bueno, para mí esto es todo, pues esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, él fue, observó, cogió imagen, salió la idea base, y luego el desarrollo de esta idea, que finalmente termina en un proyecto formal, tardó estos 2 años. 2 años para encontrar la dimensión más justa, poner en escala, definir el ambiente y, por último, encontrar el sistema constructivo más adecuado. No obstante, al final, la capilla conservaba fielmente el espíritu del croquis inicial. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Pero bueno, eso, que el espíritu estuvo desde el principio hasta el final, su idea. La forma final es su idea principal, es su gen. Bueno, en un principio quería terminar con esto, pero no puedo dejar de comentarles y de poner también aquí la ampliación del complejo, porque también tiene que ver con el concepto de idea y forma. Esta ampliación del complejo fue encargada a Renzo Piano con el paisajista Michel Courayeux. Y imagínense qué difícil, que te dicen tienes que ampliar el complejo de Laurent Champ. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque existe la iglesia, ¿no es cierto? Y luego el complejo implica que hay un pequeño convento de monjitas, un centro de compras, como de souvenir, y luego por aquí hay una pirámide como conmemorativa. Esto era como los antiguos dormitorios de los peregrinos. Entonces no es solo la capilla como el único objeto arquitectónico. Bueno, entonces a él le encargaron remodelar este convento de las monjitas. ¿Cómo hacer un proyecto al lado del proyecto, uno de los proyectos más importantes de la arquitectura? Y entonces, para mí es esto, la idea. Me escondo, me entierro. Mi proyecto la forma es que no se vea la forma. Y entonces hacen todo, digamos, el trabajo de terreno, y el proyecto empieza a aparecer, pero luego tú lo ves y es esto, el proyecto, su obra de arquitectura en realidad es el paisaje, es como yo me metizo con el paisaje, porque lo que le interesa a él es que dialogue con este entorno y que dialogue con la obra maestra que existe aquí. Entonces, estos son los croquis, estas son las ideas, me entierro, ¿no es cierto? La sección, digamos, el corte es el proyecto, su idea es la forma, el proyecto final. ¿Qué es esto? Qué maravilloso. Y esto es lo que tú ves, no es más que eso. O sea, tú tienes que recorrerlo también para irlo descubriendo. Luego el convento de las monjitas está más escondido, a esto no se puede acceder, pero ellas tienen este campo visual, digamos, que es lo que era como de la meditación, que era como la idea base de Renzo Piano. Entonces aquí vemos ya el proyecto del conjunto terminado. Y es precioso ver 2 obras, distintas épocas, distintas tecnologías, materiales, métodos de construcción, 2 formas de observar
dos ideas, ¿no es cierto?, diferentes para concretar dos formas, dos proyectos que dialogan entre sí. Qué bonito eso, que el diálogo al final entre estos dos proyectos. ¿Qué es esto? Bueno, y eso. La arquitectura es el encuentro de la luz con la forma. O sea, nuevamente la forma no es solo la forma. Eso es lo que le quería dejar como un pensamiento final. Grace, vamos a preguntar ahora a los estudiantes si hay alguna consulta, alguna pregunta. Ya viene el micrófono. ¿Preguntas? La profesora Grace. ¿Preguntas? ¿Preguntas a la profesora? Hola, buenas Hola. tardes. ¿Cómo crees tú que se relaciona esta idea de tomar la caparazón de un cangrejo que trajo de Nueva York con el lugar y con la propuesta que él realiza? ¿Sí, se escuchó? No. No te entendí, perdón. Ya, hola. ¿Cómo crees tú que se relaciona la idea de traer la caparazón de un cangrejo que trajo de Nueva York Sí. con el lugar? No, mira, lo del cangrejo yo le di hartas vueltas también, ¿sabes? Dije, porque me encantaba la idea principal cuando hablaba del lugar, de los puntos cardinales. Y luego, claro, efectivamente a veces no todo se puede resolver como con una idea conceptual así mística o solo basado en un tema. Y efectivamente creo que es algo quizás más simbólico, no. Incluso, te digo, o sea, traté incluso de pensar, de buscarle la quinta pata al gato, pero creo que no la tiene, la verdad. Creo que es como más de... Puede haber sido a lo mejor la tecnología del momento que permitía a lo mejor hacer esta membrana de hormigón, podría haber sido. Bueno, sin duda, cuando hablamos de la cubierta, sí, aquí tenemos tecnología aplicada que solo, digamos, la podría haber hecho él en ese momento, porque esta es una membrana, como decía ahí, de 5 centímetros por 2 metros de separación y apoyada en estos pequeños pilarcitos. Pero como en relación a la idea, claro, lo del cangrejo es una metáfora, yo creo, y a lo mejor de la estructuración, puede ser esto de caparazón, de que se sostiene por sí mismo. Yo lo vería por ese lado, ¿sabes? Sí, bien. ¿Más preguntas? Conocían del proyecto todo, me imagino, ¿cierto? Sí. Bueno, yo quería comentarles como detalle aparte, no sé, en la medida que puedan ustedes, el tema de la experiencia que implica también viajar. Yo creo que en la medida que puedan abrir, expandirse, independiente de dónde, pero después de esta bolsa de ideas, la verdad es que va creciendo. No nos podemos ir quedando solamente con lo cercano, en todo ámbito, de conocimiento, de recorrer, de gente, del tema social. Entonces, yo creo que siempre tenemos que estar en esa búsqueda. Y yo creo que bueno, me imagino que serán curiosos y verán todos estos proyectos en libros, no sé. La experiencia de estar en un lugar, en una obra de arquitectura que has visto de toda la vida, yo creo que eso es impagable como estudiante y como arquitecto. Entonces, la luz, por más que la veamos en los planos o en los libros, hasta que la vives no la traes.
O sea, los invito a eso, que despierten, que podamos organizar viajes juntos, no sé. ¿Mm? No nos quedemos solo aquí. ¿Otras preguntas? Grace, ¿y cómo ves como la evolución en el trabajo de Le Corbusier, Ronchamp como el punto cúlmine o hay otros momentos? Porque en el fondo hay veces que cuando uno ve las obras, como que no se imagina esta evolución, ¿no es cierto? ¿Cómo Sí. lo ves en el conjunto de su trabajo? No, absolutamente. Yo conocí también la Villa Savoy, que es anterior. Y bueno, ya en los años 50 Le Corbusier hizo como un cambio de chip y su arquitectura trató de marcarla hacia algo más poético. ¿Mm? Y no quizás tan mimetizado con el modernismo, con sus 5 puntos que había definido él. Y efectivamente, o sea, conocer una obra, la Villa Savoy, y ver la Ronchamp, es que esto es una obra, el otro yo lo veo más como arquitectura, quizás, claro, resuelve, levantas la casa, y así con su obra anterior. Aquí yo creo que es como que alcanzar un poco la divinidad de una obra. ¿Mm? Y así que yo creo que esto marca efectivamente un cambio en su punto de diseño. Sí, Tendrá que sin ver duda. también con una madurez así de vida, digamos, más allá de... Seguro, pues, seguro. Por ejemplo, esto mismo de aplicar materiales constructivos, la forma de construir esta obra es porque tenía un entrenamiento previo con sus otras obras. Seguro que sí. El trabajo de la piedra, del hormigón, de la armadura. En tu primera obra no te sale este proyecto, sin duda. Sí, sí, sí. En evolución, sí, tú aquí lo ves. En la Ronchamp. Muchas gracias, Grace. Bien, muchas gracias. La próxima conferencia es en septiembre, creo que el 21 de septiembre, 21 o 23, no recuerdo bien. Y será la forma desde las matemáticas. Bien, muchas gracias.